ya sea prevención, diagnóstico, valoración, medidas terapéuticas, cuidados intensivos y rehabilitación de los trastornos del sistema nervioso central, periférico y autónomo. No solo valora esto, sino que también valora los procesos patológicos que están alrededor del sistema nervioso y que modifican su función, incluida la hipófisis, que es una glándula, incluido lo que serían las capas externas que producen dolor, cerebelo, meninges, cráneo y su base, así como el riego sanguíneo de todas las estructuras. Prácticamente es todo lo que va a estudiar la neurocirugía. Los objetivos de esta sesión van a ser conocer los aspectos más importantes del síndrome de depresión intracraniana, de hipertensión intracraniana, perdón, y conocer las medidas de manejo generales, incluyendo la craneotomía descompresiva como médico o este manejo quirúrgico de urgencia, que pues podemos conocer y tal vez llevar a cabo en algún momento dado. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿alguien conoce cuánto es las cifras de presión intracraniana normal? Es de 10 a 12 normal en adultos, Doc, y en niños es de 3 a 7, me parece. Perfecto, sí. De hecho, hay varias bibliografías, desde el Schwartz, que dice que es de 4 a 15, hasta otras que dicen lo mismo que tú, o otras más que lo extienden un poquito más. Realmente, mientras sepamos que la presión intracraneana va en un parámetro de 5 a 15, podemos decir que es como que la respuesta más promediada entre todo lo que sería todas las bibliografías. Vamos a definir la hipertensión intracraneal como todo evento que cause incremento de la presión sobre los 15 milímetros, que sería el punto de corte máximo, que sea de forma sostenida, progresiva y con alto riesgo de lesiones encefálicas irreversibles, complicaciones y muerte. Eh, Esto se va a dar por el conflicto que existe entre todo lo que serían los elementos que van a sostener esta presión intracraneana. Vamos a tener que el continente es la bóveda craneal, y el contenido que serían los elementos que entran en conflicto son el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y los componentes sanguíneos, principalmente en lo que serían los sistemas venosos de los senos. Los elementos líquidos actúan como amortiguadores en el control del aumento de la presión intracraneana, es decir, lo que sería la masa encefálica es lo que se somete poco a la adaptación, dado que es un elemento que tiene poca elasticidad. Sin embargo, los otros dos elementos líquidos son los que en un momento en el que se eleva la presión intracraneana van a tener que modificarse para formar la regulación de lo que sería la presión y mantenerla dentro de los parámetros normales. En esta diapositiva yo puse el valor de 4 a 15 o de 7 a 150 centímetros de agua. En cuanto a las causas, son bastante variadas. De hecho, como tal, el síndrome de hipertensión intracraniana, este, como tal, pues, ya lo menciona la misma palabra, es un síndrome y las causas son casi innumerables. Las principales están dentro de lo que sería lo traumático, lo isquémico, lo infeccioso, lo hipóxico y las causas metabólico-tóxicas. En cuanto a lo que sería causas más específicas y más comunes, cuando sucede un trauma puede haber hematomas subdurales, hemorragias intracerebrales, o una causa de aumento de la presión intracraneana de forma crónica son los tumores cerebrales, el incremento del volumen de líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, en lo que serían los cuadros de hidrocefalia, la hipertensión intracraneana idiopática, infartos intracerebrales, el síndrome de Reye, que es una encefalitis. Las hiponatremias pueden causar este tipo de patologías por los cambios osmóticos y la meningitis. Como ya lo había mencionado, dentro de la tipatogenia, el aumento del contenido intracraneal puede ocurrir por diferentes eh, etiologías, como ya lo había mencionado. En esta imagen lo que se revela, a grosso modo, así muy esquemático, es que cualquier cosa que esté dentro o alrededor de lo que sería la bóveda craneana, que vaya a ejercer una presión externa o interna, va a producir el aumento progresivo o súbito, dependiendo de cuál sea la etiología de la presión intracraneal.
La aparición del síndrome de hipertensión puede ser aguda o crónica porque la forma aguda es prácticamente la forma más peligrosa, puesto que le da poco tiempo a lo que serían los sistemas amortiguadores de la adaptación, mientras que la forma crónica da mucho más tiempo a que estos sistemas se adapten. Sin embargo, la forma crónica es un tanto más peligrosa que la aguda porque responde menos a las medidas de reanimación inicial. Entonces, se puede decir que la aguda es altamente mortal por la falta de adaptación, digo, por la falta de adaptación de los sistemas amortiguadores, y la crónica por falta de la respuesta. Ujú. Vamos a clasificarla de dos formas. Vamos a clasificarla como primaria y secundaria. Como en toda patología, la forma primaria es una forma idiopática que no se conoce con certeza realmente cuál es el motivo que produce el síndrome de la hipertensión. Solo se sabe que puede o no dar papiledema y la instalación es crónica. Hay criterios para el diagnóstico de lo que sería la hipertensión intracraniana idiopática. No es motivo de esta clase, por lo tanto no lo coloqué, solo como lo coloqué esta información como un método de conocer cómo se clasifica. La hipertensión secundaria es obviamente la secundaria de alguna enfermedad subyacente, ¿no? Generalmente responde a las patologías de la hidrocefalia, las lesiones por tumor, los eventos cerebrovasculares, los hematomas, las infecciones del sistema nervioso, como la meningitis o la panencefalitis, el trauma craneoencefálico y la trombosis venosa cerebral. Hay algunos medicamentos como la hipervitaminosis A, los esteroides y algunas enfermedades sistémicas que también son causa de la forma secundaria, entre ellos el lupus y la enfermedad renal por secuestro de líquidos, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, en el adulto la cavidad craneal tiene un volumen constante que equivale a la suma de los volúmenes, los cuales ya mencioné los elementos que pueden entrar en conflicto. Se dice que el equilibrio es dinámico, es decir, principalmente por los componentes líquidos, eh, la circulación de líquido cefalorraquídeo, que va a ser variante durante el transcurso del día y también va a sufrir las modificaciones pertinentes según las cifras de presión. Y también el componente vascular. Este es el componente más variante porque va a tener un control interno, un control dentro de lo que sería el mismo propio sistema nervioso central y un control externo que va a corresponder a la presión sistémica. Se dice que buena parte de lo que sería el gasto cardíaco tiene que llegar a la circulación propia del sistema nervioso central y que modificaciones en lo que sería la hipertensión o, bueno, la presión arterial sistémica va a generar cambios importantes en lo que sería la presión intracraniana, de tal modo que una de las medidas iniciales, incluso para poder manejar la hipertensión intracraneal, es modificar la presión arterial sistémica, ¿no? El parénquima cerebral, pues los elementos gliales y neurales van a formar eh, el, el grueso de lo que sería la masa encefálica, los componentes de la presión intracraniana tienen un peso aproximado de 1 kilogramo a 1 kilogramo con 200 y es como lo mencioné, el elemento con menor capacidad de respuesta a la adaptación. A medida que se incrementa el volumen extra dentro del cráneo, los mecanismos de compensación van a dejar de ser efectivos. Se produce un incremento de la presión por arriba de los 150 que ya digo, de los 15 que ya mencionamos. Se dice que lo que sería el aumento de la presión intracraneal va a tener una curva exponencial, en las cuales a medida que se acerca al punto límite de adaptación, la curva va a tener un ascenso brusco, un aumento brusco exponencial, en el cual ya se puede decir que ya se perdió el equilibrio dinámico y por fin van a haber algunas repercusiones dentro de lo que sería el sistema nervioso central. Eh, Cuando la presión intracraneal aumenta, se produce hipoxia por disminución de la perfusión cerebral. Inicialmente los mecanismos compensatorios van a desviar el líquido cefalorraquídeo
eh, del sitio de mayor presión. Por lo regular es enviado caudalmente hacia lo que sería la cisterna a nivel de la caudequina y se va a producir una vasoconstricción para redistribuir el volumen intracraneal. Esta vasoconstricción va a tener una buena adaptación en lo que sería el sistema nervioso central y no va a tener casi repercusiones a nivel sistémico, puesto que, como lo mencioné, buena parte de lo que sería la presión arterial sistémica va a estar, va a provocar cambios, pero no al revés. La presión arterial sistémica sí produce cambios dentro de lo que sería la presión intracraneal, más la redistribución o los cambios de presión intracraneal a nivel de sus vasos sanguíneos no van a interferir mucho en lo que sería la presión arterial sistémica, ¿no? Con un aumento sostenido de la presión intracraneal disminuye la elastancia o la complianza de lo que sería la capacidad de expansión del cerebro, dando inicio a un edema, que sería un efecto paradójico, dado que lo que está buscando es disminuir los elementos de presión. Sin embargo, cuando empieza a haber hipoxia, va a iniciar el edema y entonces la masa encefálica, en lugar de disminuir la presión, va a aumentarla de forma brusca. Así como la hernia, la isquemia y la herniación de las estructuras del sistema nervioso, con el fin de tratar de desviar este aumento de presión y cuando se empieza a haber edema cerebral, eh, el propio sistema nervioso y la bóveda craneana, los sistemas compensadores van a buscar la forma eh, de herniar las estructuras a fin de tratar de mantener la presión. Sin embargo, estas herniaciones son prácticamente lo más peligroso en el síndrome, ¿no? Eh, Esta gráfica viene en casi todos los lugares donde se menciona la hipertensión intracraneana. Esta es sacada del Schwartz. Se puede ver la curva de modificación exponencial, en la cual en la primera etapa, en donde tenemos una distensibilidad alta, prácticamente hay ligeras modificaciones, casi ninguna. Se puede decir que aquí se pone como primer marcha la desviación del líquido cefalorraquídeo. En la segunda etapa, la distensibilidad ya empieza a ser menor. Se empiezan a poner en marcha los mecanismos compensatorios vasculares, la derivación de lo que sería el flujo y la vasoconstricción intracraneana. Sin embargo, la distensibilidad parenquimatosa va a ser cada vez menos susceptible a la modificación. Y por último viene esta descompensación drástica exponencial, en la cual vemos que la curva tiene ya una elevación importante. Se puede mencionar que hay etapas, ahí en el esquema de la gráfica se podían ver 3 etapas. Sin embargo, pues estas etapas las vamos a localizar más en el contexto de la clínica que de la propia hipertensión intracraniana. Eh, Va a haber en la primera etapa se va a modificar el volumen, ya dije lo del desplazamiento de líquido cefalorraquídeo. En la segunda etapa va a ser la de la elevación leve de la presión. Eh, la consecuencia de todo esto es el aumento de las resistencias vasculares y la entrada de sangre al lecho vascular cerebral. Esto a nivel clínico va a producir bradicardia e hipertensión arterial. En la etapa 3 va a haber un incremento importante de la presión intracraniana, en donde se va a ver hipoxia severa e isquemia cerebral. Finalmente aparece la sintomatología vulvar y el proceso se vuelve irreversible una vez que se cruza eh, esta etapa crítica de lo que sería la hipertensión intracraniana. Eh, ¿Alguno de ustedes me puede mencionar el cuadro clínico que puede dar este síndrome de hipertensión intracraniana? Lo que recuerden de neurología y neurocirugía. Sí, si quieres acá. Axel, local. Pues cefalea, vómito, vómito en proyectil, pues esos son los principales, pero pues papiledema entre los signos que puede dar, dependiendo que lo cause más bien. Y Muy pues bien. alteraciones específicas.
más allá de la etiología, que es bastante claro que cada etiología va a dar una especie de sintomatología específica, este, lo que estaba buscando es que me mencionaran algunas triadas clásicas, una triada de Cushing o otra triada de lo que sería la sintomatología. Eh, Casi cualquier cosa te puede dar cefalea y vómito. Hay que ser un poco más Doc, buen específicos en día. el síndrome. Sí, dime. Doc, bueno, ahí me queda una duda. A ver, dime. ¿La hipertensión intracranial por sí misma puede dar la famosa tríada de Cushing o eso ya es más bien cuando hay un síndrome de herniación? No, puede darla independientemente si hay herniaciones. Ajá. Ah, bueno. De hecho, Sería entonces hipertensión, bradicardia y alteración del patrón respiratorio, ¿no? perfecto, esa es la triada característica. Ya sea que haya una instalación aguda o una instalación crónica, por lo regular esta triada se cumple en el 30% de los pacientes y no es porque se excluyan alguno de sus elementos, sino que hay muchas más síntomas acompañantes. El que se cumple la triada solita equivale al 30% de pacientes, sin embargo es muy constante. Lo que mencionabas acerca de las herniaciones, eh, hay como 6, 7 tipos de herniaciones distintas, solo mencioné la más importante porque es la más mortífera, pero prácticamente cada tipo de herniación va a dar síntomas más específicos, más allá de lo que sería la triada clásica, ¿no? Eh, Como ya lo mencioné, depende en buena medida de lo que sería la instalación. Los principales, como ya dijo Karen en un inicio, va a ser la cefalea progresiva, va a estar asociada a náusea, vómito y va a haber papiledema en la mayoría de los casos, ¿no? Más del 70%. Solo es ausente en las formas idiopáticas o las de instalación muy crónica, por ejemplo, los tumores, ¿no? Va a haber un compromiso de pares craneales que va a dar algunos signos más específicos, principalmente los relacionados a los pares oculomotores. La parálisis del sexto par es muy sugestiva, o la dipolopia. Va a haber alteraciones del estado de conciencia, somnolencia por y coma, y va a haber alteraciones en el patrón respiratorio ya cuando hay una fase de descompensación, cuando ya se ha cruzado el punto límite de la curva que habíamos visto, ¿no? Ya lo mencionaba Sadid. En la triada de Cushing es la hipertensión arterial, sería lo más constante, la bradicardia, alteraciones del ritmo respiratorio. Una respiración de chain stroke es lo más característico. Eh, El aumento de la presión intracraneal secundaria a cualquier entidad puede generar desplazamiento de algunas porciones del encéfalo o contraestructuras rígidas, óseas o durales, provocando nuevos déficits neurológicos y deterioros del nivel de conciencia o incluso muerte súbita. Estos desplazamientos se conocen como herniaciones o enclavamientos. Hay que ser muy rápidos al evaluar la escala de coma de Glasgow cuando llega un paciente con signos, síntomas de probable síndrome de hipertensión intracraneal. Y pues ya sabemos todos lo que sería la escala de coma de Glasgow, ¿no? Nada más la puse como adorno prácticamente la diapositiva. Como lo mencioné, hay muchos tipos de herniaciones, subfacial, vaya, bastante. Solo puse la herniación uncal porque es la herniación eh, eh, más mórbida o más mortal del cuadro clínico de síndrome de hipertensión intracraniana. Es más frecuente cuando hay lesión de la zona temporal. Recordemos que a nivel del trauma, la zona temporal es la más susceptible a lo que sería las lesiones graves. El uncus del lóbulo temporal se hernia a través de la hendidura tentorial y puede comprimir el tercer par craneal, produciendo midriasis ipsilateral como signo más precoz. Esto lo podemos encontrar en la evaluación primaria al explorar lo que sean los reflejos pupilares. Cuando hay compresión a nivel mesencefálica, hay hemiplegia contralateral y disminución progresiva del nivel de conciencia. Prácticamente una herniación uncal que empieza con la compresión
mesencefálica es rápidamente mortal, por lo cual se debe dar medidas de manejo lo más pronto posible, ¿no? En cuanto a la instalación subaguda o lenta, la cefalea va a ser leve, pero no va a calmar con métodos de analgesia convencional. Se menciona que es una cefalea que va a ser holocraniana y va a estar acompañada de algunos síntomas vegetantes como náuseas, sin embargo no van a ser eh, muy acentuados. El hecho de que la cefalea sea leve, constante y que no calme con analgésicos es un foco rojo de atención, por lo cual el paciente debe de acudir a alguna consulta médica, de preferencia especialista, con el especialista para que se empiece un protocolo diagnóstico. Es el signo más temprano, digo, el síntoma más temprano y es el que el paciente menciona como que ha tenido larga evolución, pero que no ha prestado atención al mismo, ¿no? Cuando hay una alteración de la función mental, esta va a ser tenue al inicio, principalmente caracterizada por cambios del humor, eh, tendencia a la somnolencia y apatía. Puede haber signos de afección a pares craneales, como estrabismo o compromiso sensitivo motor, hemiparesias o hemipoestesias. Estos también son cambios indicativos de que se empiece un protocolo diagnóstico y en casos muy avanzados puede haber un síndrome confusional y demencial. Eso es en cuanto a lo que sería el cuadro clínico. Vamos a entrar a lo que sea la parte del diagnóstico. Los auxiliares diagnósticos prácticamente eh, debemos de pensar en la etiología para poder encaminarle eh, los estudios que vamos a solicitar al paciente. Cuando es una instalación aguda, pues sabemos que de primera instancia debemos de tener prácticamente como principal método diagnóstico la tomografía axial computarizada, dado que es el que nos va a dar mayor información de si es algún componente este, del sistema vascular o de aumento de masas encefálicas, lo que está produciendo el síndrome de hipertensión intracraneana, puesto que es lo más común, incluso en el traumatismo craneoencefálico, ¿no? El estudio de fondo de ojo es mandatorio, puesto que el papiledema, el borramiento de la papila es de los signos más tempranos, aparecen a las 24 48 horas después de que hay un edema cerebral, por lo tanto siempre hay que hacer este estudio del fondo de ojo, ¿no? La angiografía cerebral se va a realizar cuando hay sospecha de una hemorragia o por alteraciones arteriovenosas o aneurismas, que son también causas muy comunes que pueden dar este síndrome de forma súbita. La tomografía toma una especial importancia en lo que sería los auxiliares diagnósticos. Ya lo mencioné, esta es la que nos va a dar una mayor información acerca de lo que puede estar pasando dentro de la bóveda craneana. Sin medio de contraste es incluso muy útil a pesar de la falta de medio de contraste. Eh, Va a diagnosticar en su mayor parte alguna hemorragia dentro del sistema nervioso, ya sea epidural, subdural o alguna de otra índole. Eh, Se obtiene en poco tiempo y está disponible en casi todos los hospitales como ventajas. La mayor desventaja es la ausencia de esta o el costo. Sin embargo, pues es un método diagnóstico mandatorio, por lo cual no se puede prescindir solo por el costo de él. Eh, una tomografía con medio de contraste puede mostrar anomalías neoplásicas o infecciosas en cierto modo. Y cuando la tomografía se acompaña de una exploración de alta velocidad de cortes múltiples en combinación con inyecciones en bolos de medio contraste, eh, nos puede crear un método de angiotomografía para hacer diagnósticos más precisos si es que la etiología es hemorrágica, por así decirlo, ¿no? Hay que diferenciar siempre entre hematoma subdural y epidural. Puse esta diapositiva porque en el POEM del R4 es casi la única pregunta relacionada a este tema que viene.
¿Alguien me puede decir la diferencia entre uno y otro a nivel tomográfico? ¿Alguien? Axel, ¿no anda por ahí? El, el, Yo, el epidural, perdón. A ver, Va, doctor. dejen participar al que no ha participado, no sé quién iba a hablar. yo, pues precisamente, ¿no? O sea, los subdurales pues son de expansión corta y pues por su localización en las meninges pues tienden a tener una distribución en media luna, a diferencia de los cepis que como están contenidos pues, por las meninges, tienen una distribución pues en balón de fútbol americano, ¿no? Que sería lo más común. Los subdurales pues tienen expansión lenta y los epidurales, pues expansión rápida y que lleva a un deterioro neurológico, pues pronto. Perfecto, así es. Ya lo mencionabas, el hematoma subdural, dado que la mayor parte de estos hematomas son de origen venoso, la instalación va a ser más lenta. Eh, por lo general van a tener lo que dijiste, esta forma de semiluna, con bordes irregulares y de carácter brilloso a nivel de lo que sea la tomografía. Eh, es como que la forma más característica en que se pueden ver este tipo de hematomas. Y los hematomas epidurales, ya lo mencionabas, esta forma de lente bicóncavo, digo, convexo o de balón de fútbol americano, son de percolación más rápida, dado que por lo regular la etiología es arterial, y dan un déficit rápido de las funciones cerebrales. Ambas entidades, por lo regular ocasionadas en algún traumatismo cráneoencefálico, este, el reconocerlo sí es parte de las competencias de nosotros como cirujanos generales y que tenemos adiestramiento en la TLS, ¿no? En cuanto a la resonancia magnética, es difícil que se realice, por así decirlo, dado que no siempre está disponible, es de mayor costo y no siempre es de primera indicación. Este, las imágenes axiales en secuencia rápida con cortes delgados pueden dar más dimensiones, incluso para dar visiones angiográficas, como en el caso de la angiotomografía. Reconoce estenosis de arterias carotidas cervicales o aneurismas intracraneales menores a 3 milímetros de diámetro. Es como que la ventaja que tiene en contra de lo que sería la tomografía. Y al mismo tiempo se puede también tener la modalidad de venografía por resonancia magnética, que analiza los senos venosos y valora su permeabilidad o la trombosis de los mismos. Recordemos que la trombosis también es un cuadro que puede generar hipertensión intracraneal. Hay un auxiliar diagnóstico que en realidad ya es parte también de alguna maniobra invasiva de tratamiento, que es la vigilancia penetrante. Se le va a llamar vigilancia penetrante a la monitorización de la presión intracraneana utilizando sensores invasivos que se colocan a nivel intraparenquimatoso, intraventricular, epidural o subdural, con el fin de tener una vigilancia estrecha de lo que sean las cifras de presión intracraneana. Esto es especialmente útil cuando hay un aumento súbito agudo y al mismo tiempo que requiera de una estricta valoración de lo que serían las cifras casi a cada momento. Esto es realizado cuando hay traumatismo craneoencefálico grave, que no se acompañe de una etiología hemorrágica. Sin embargo, que sí se acompañe de aumento de la presión intracraneana, por ejemplo, cuando hay alguna concusión o edema importante o un daño axonal difuso en el cual la hipertensión sea por panencefalitis, se requiere que se tenga constante la medición de las cifras de presión intracraneana con el fin de escalar las medidas terapéuticas. También es necesario en tumores de gran tamaño, en los cuales obviamente la posibilidad de hacer alguna maniobra resectiva en el momento sea imposible, dado que el tumor puede estar tocando estructuras vitales o que no se pueda tener algún ataque quirúrgico en ese momento. También se colocan estas mismas para que no haya una descompensación súbita grave y poder tener todas las medidas iniciales de manejo lo más vigiladas posibles, por así decirlo, ¿no?
¿Alguien sabe cómo se da el manejo inicial de lo que sería la hipertensión intracraniana? Una vez que detectaste un paciente que está sufriendo tal síndrome, ¿qué es lo que debe de tener como herramientas de manejo? ¿Alguien conoce algunas? Sí, no, ¿Alguien? A ver. Ujú. pues en general, el control de la presión arterial, el control de la glucemia, la elevación de la cabecera, bueno, posición semi-Fowler, para tratar de disminuir el edema, el control de la temperatura. Pues realmente no se ha visto que los glucorticoides tengan algún efecto benéfico, entonces pues ya no se indican hasta donde tengo entendido. Se puede plantear el uso de soluciones hiperosmolares para favorecer, bueno, diuréticos osmóticos para favorecer la disminución del edema igualmente. Y pues cuando realmente no sé cuáles sean las indicaciones precisas de descompresión quirúrgica, supongo que cuando esta hipertensión es provocada por un hematoma epi o subdural o por una hemorragia subaracnoidea, pues hay clasificaciones, ¿no? Que nos dicen cuándo sí se opera y cuándo no, cuándo se le da manejo conservador. Ahí sí no sabría ya especificar cuándo sí y cuándo no. No sé si alguien más pueda aportar. Buenas respuestas, Adi. Bien todo lo que dijiste sobre medidas de manejo iniciales. Prácticamente mencionaste la gran mayoría de todas. En realidad, pues es un poco lioso todo esto de lo que sería las medidas de manejo inicial. Son generales para todo paciente, sin embargo, también hay que tomar en cuenta que se debe corregir la etiología base. No me metí mucho en cuanto a tipos de abordaje diagnóstico, puesto que casi para cada etiología hay un algoritmo distinto. Solo se debe reconocer que todas estas dan el síndrome de hipertensión intracraniana, eh, por lo cual las medidas que manejó Sadit son las que en estándar a todo paciente que le diagnostique, en lo que le haces estudios de diagnóstico para evidenciar la etiología, a todos les haces las mismas o casi las mismas medidas generales, serían las medidas de manejo inicial. Sin embargo, una vez que descubras la etiología, van medidas de manejo encaminadas a eliminar el factor etiológico. Si es una hemorragia subaracnoidea, una hemorragia, un hematoma epidural, un subdural, ya tienen un tratamiento neuroquirúrgico específico, ¿no? Si es una trauma craneoencefálico que no produce alguna hemorragia, pero produce edema por la concusión o por el daño axonal difuso, pues ya estas medidas son lo más importante, ¿no? Eh, Algunas otras citologías como las infecciosas o las tóxicas responden bien en estas medidas iniciales, sin embargo, si no instauras el tratamiento específico de las mismas, pues prácticamente el paciente va a evolucionar mal. Entonces, como dijo Sadid, en un primer momento, todas las medidas son las mismas y al final debes de hacer algo para resolver la etiología. Solo cuando la etiología no sea susceptible a un tratamiento neuroquirúrgico, ejemplo, el drenaje de un hematoma, es cuando entra la craneotomía descompresiva, puesto que es una medida, por así decirlo, del tipo general, o sea, que le puedes aplicar a cualquier paciente para disminuir la presión intracraneana, siempre y cuando no tenga una etiología que puedas atacar de forma específica o al menos no de forma neuroquirúrgica y que hayas fallado con las medidas de manejo inicial, ¿no? Las metas del manejo van encaminadas a mantener una presión intracraneana menor a los 20 milímetros de mercurio y una presión de perfusión craneal mayor a los 70 milímetros de mercurio.
Se debe considerar que la mayoría de los tratamientos utilizados para reducir la presión son potencialmente peligrosos a mediano plazo, puesto que pueden desencadenar respuestas paradójicas. Esto quiere decir que pueden en algún momento, incluso ellos mismos, estas mismas medidas, aumentar la presión intracraneana. Son efectivas como medidas iniciales, pero si no logras identificar la etiología, estas mismas pueden dar un efecto contrario y aumentar la presión intracraneana, ¿no? Eh, en caso de que la etiología sea grave y no tengas una medida neuroquirúrgica de resolución rápida, se recomienda el monitoreo invasivo continuo, lo que puse como vigilancia penetrante de la presión intracraneana, y con esta misma vamos a ir titulando el tratamiento. En la medida posible debe ser etiológico, por ejemplo, el drenaje de hematomas, ¿no? Primer medida de manejo general, posición del paciente. Debes de tener al paciente en posición semifoliar con una elevación de 30 a 45 grados. Es prácticamente una medida inicial y de las más importantes, porque esto ayuda al paciente, puesto que la circulación del líquido cefalorraquídeo al aumentar una resistencia por la posición de lo que sería la cabecera, va a disminuir el flujo, y también el flujo tanto, ¿cómo se puede decir?, del líquido cefalorraquídeo, puesto que este se va a reabsorber con mayor eficiencia con esta posición. Como vimos, el líquido cefalorraquídeo es el primer mecanismo que se va a modificar con el fin de disminuir la presión intracraneana. Aumentando lo que sería su reabsorción y flujo, vamos a disminuir de forma efectiva la presión intracraneana. La segunda medida es la hiperventilación. Hay que reducir las cifras de PCO2 entre 25 a 30 para que esto disminuya el volumen sanguíneo intracraneal. Una vez instaurado esta cifra, se debe todavía de ir disminuyendo gradualmente de 2 a 24 horas, otros 2 milímetros de mercurio hora. Esta medida es transitoria, se puede decir que solo es efectiva durante las primeras 12 horas, puesto que posteriormente ya no puedes seguir modificando más la PCO2, porque ya vas a empezar a modificar funciones vitales del paciente. Prácticamente cuando ya tienes que, posterior a las 6 horas, tienes que modificar estos valores, es porque ya tienes que tener intubado al paciente y hacerlo de forma más estricta con un ventilador, ¿no? La hiperventilación hasta valores menores de 25 pueden originar isquemia cerebral con mayor aumento de la hipertensión. Lo que mencioné, esto puede dar respuestas paradójicas, ¿no? En cuanto a diuréticos osmóticos, el diurético que más se usa es el manitol. Es el que prácticamente se usa en todos los algoritmos. Busqué, creo que no hay otro que se use en realidad. Puse que es el que más se usa, pero creo que es el único que se usa. Se da un bolo de 0.75 gramos por kilogramo intravenoso y se continúa con dosis de 0.25 cada 4 horas. Esto es para llevar la osmolaridad de 305 a 315 miliosmoles litro durante 48 horas. Luego de lo cual se debe de ir retirando lentamente para no producir un efecto de rebote, el cual nos puede dar una hipertensión mayor, ¿no? El control de la presión arterial sistémica, como lo mencioné, la presión arterial sí va a tener efectos sobre la presión intracraneal y no viceversa. La presión de perfusión cerebral es uno de los principales estímulos para la autorregulación cerebral. Cuando se aumenta a 100 a 120, 100 a 120, la vascularización cerebral se constriñe, hay una vasoconstricción y disminuye el volumen sanguíneo cerebral. Cuando es muy baja ocurre una vasodilatación. El control de la temperatura también se ha visto que es parte de las medidas iniciales. Lo ideal es mantener la temperatura entre 35 y 37. Un aumento de lo que sería la temperatura va a ser un aumento gradual en la hipertensión intracraneana. Se puede usar barbitúricos, tienen varias ventajas el uso de los mismos. Produce vasoconstricción el tejido normal, y esto reduce ya a su misma vez la presión intracraneana, desplaza la sangre del tejido sano al lesionado. Esto trae como beneficios que disminuye la actividad metabólica del encéfalo.
al disminuir el proceso de edema y actúa como un colector de radicales libres al mismo tiempo el barbitúrico, ¿no? Esto va a disminuir el estrés oxidativo y también va a disminuir el edema. También inhibe la formación de prostaglandinas que también pueden producir vasodilatación y aumentar el edema, ¿no? Ya lo había dicho Sadid, ya no se aconseja el uso de esteroides. Se ha visto que da respuesta paradójica y que en más del 50% de los casos va a aumentar la presión intracraneal en lugar de disminuirla. Solo es útil cuando la causa produce un edema vasogénico, por ejemplo en las neoplasias, ¿no? Y por lo regular las neoplasias no dan un evento agudo, lo dan más los traumatismos, ¿no? Los relajantes musculares van a producir una parálisis neuromuscular que combinada con una adecuada sedación van a disminuir la presión intracraneal al mismo tiempo que van a prevenir un incremento de la presión intratorácica y de la presión venosa asociada, ¿no? Lo que ya había mencionado, realmente el manejo quirúrgico de rescate, el que corresponde a la craneotomía descompresiva, solo se va a llevar a cabo cuando el edema es refractario a todas las medidas que llevemos a cabo y al mismo tiempo que no tenga una resolución neuroquirúrgica específica. Vamos a poner, por ejemplo, un paciente con meningitis, a cual ya le estás instaurando manejo antibiótico y medidas para disminuir la presión intracraneana y que la presión invasiva te marque que sigue en aumento o que el aumento está sostenido, es decir, que supere los 20 milímetros de mercurio, pues se menciona que pasadas las primeras 24 a 48 horas se decide si debe de realizarle una craneotomía descompresiva a fin de salvaguardar la vida del paciente. ¿En qué consiste esta craneotomía? Es la eliminación de un fragmento de la bóveda craneal con el cual vas a incrementar el espacio de acomodación cerebral, que ya sabemos que la masa encefálica es la única que no es susceptible a adaptación. El tratamiento de rescate ante la existencia de una hipertensión incontrolable, independientemente de su mecanismo fisiopatológico, está indicada cuando la presión intracraneal está más allá de los 25 milímetros de mercurio y es refractaria y tiene una escala de coma de Gauss mayor a 3 puntos al ingreso. Prácticamente cualquier paciente es susceptible, ¿no? Si tiene menos de 3 estaría muerto casi, ¿no? La técnica quirúrgica hay dos variantes. Hay una técnica bifrontal o una técnica frontotemporoparietoccipital. Esta última puede ser uni o bilateral. En la imagen que mostré es una fronto, frontotemporoparieto-occipital bilateral. Su extensión debe ser superior a los 2 centímetros, debe ser una craneotomía amplia. Y si es que por método de imagen hay una parte más edematizada, inflamada que otra, se debe hacer la craneotomía sobre esa superficie y sobrepasar los márgenes de la misma lesión. Se debe acompañar de una extensión dural, una duroplastía con material autólogo, puede ser de la galea o la fascia lata, para poder contener el tejido cerebral, o sea, cubrirlo con algún manto que impida la expansión tanto acelerada como una expansión incontrolada de lo que sería la masa encefálica, pero que sea para que le dé continencia, pero no una continencia rígida, estricta. El fragmento óseo que tomemos de lo que sería la bóveda craneana puede ser conservado, si es que no es muy grande, puede ser conservado en la pared abdominal, así como se conservan algunos cartílagos o así como se puede guardar los marcapasos en la grasa abdominal. También se puede conservar lo que sería el fragmento óseo que le quites al paciente durante la craneotomía descompresiva. De otro modo, pues va a requerir la reconstrucción de la calota por otros métodos, ¿no? Al ser un método de salvamento, el pronóstico ya de por sí es malo para la vida y función. En caso de supervivencia del paciente, se encuentran frecuentemente secuelas. La causa de fallecimiento se debe a infartos en el territorio de las arterias principales con déficit neurológico irreversible.
con o sin craniotomía descompresiva. Esto es prácticamente la causa de muerte. Y en caso de que el paciente sobreviva, por lo regular tiene alguna secuela. Estas pueden ser cognitivas, de déficit neurológico focal o lateralizaciones motoras sensitivas, demencia y estado vegetativo persistente, ¿no? Eso es lo que corresponde a lo que sería el manejo y el manejo quirúrgico. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que se realiza en estos manejos? Bueno, si no hay ninguna duda, pues prácticamente pasamos a las conclusiones. La hipertensión intracraneana es un síndrome con múltiples causas. Es importante el conocimiento de la patología en sí, pues en el campo de la cirugía general no estamos desligados a un paciente politraumatizado, que es el que puede cursar con este síndrome de hipertensión intracraneana. Recordemos que en el politrauma puede estar tener un TCE severo y al mismo tiempo un traumatismo abdominal, entonces hay que saber a qué darle la prioridad y cuáles son los manejos iniciales de tanto esta patología como de las demás patologías traumáticas, ¿no? Es necesario la comprensión del síndrome con el fin de hacer diagnóstico diferencial, dar manejo inicial y, pues, en caso necesario, pues también dar manejo quirúrgico de craniotomía descompresiva, que hasta donde sé, pues, prácticamente también la debe dar el neurocirujano. Es anecdótico que la del el cirujano general, pero bueno, lo marcaba el temario como técnica que debemos conocer, ¿no? ¿Algún comentario, duda, algo que quieran aportar a la sesión? Karen, Axel, ¿cumplió sus expectativas la sesión? Sí, doctor, claro. La neta es que no lo hice muy superficial a modo de que no sea tedioso. La verdad es que el tema de por sí estaba muy tedioso. Bueno, si no hay ningún comentario, muchas gracias por su atención y pasen un buen fin de semana.